Una palabra hebrea aparece una sola vez en las 780.000 palabras de la Biblia. Una vez en el capítulo 34 de Isaías, en medio de una profecía sobre ruinas y chacales. Esa palabra es Lilith, y aunque solo aparece una vez en el texto sagrado, la has visto en infinidad de sitios. Se ha repetido tanto en tatuajes, canciones y series que ya nadie recuerda que nació en un solo versículo de un profeta furioso. Y lo que ese versículo escondía cuando lo rastreas hasta el hueso es mucho más inquietante que cualquier tatuaje. El profeta Isaías estaba anunciando la destrucción total de un reino, Edom, el país vecino y enemigo histórico de Israel. La enemistad no era reciente. Edom descendía, según el propio relato bíblico, de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, al que la Biblia describe timado de su primogenitura. Esa rivalidad familiar se convirtió en rivalidad territorial durante generaciones, y para cuando Isaías escribe este capítulo, se había acumulado suficiente resentimiento como para que la profecía sonara casi personal. Isaías 34 describe un futuro donde ese territorio quedará convertido en ruinas para siempre. Nadie volverá a construir allí, nadie volverá a cultivar la tierra. Y en medio de esa lista de destrucción, Isaías menciona quién habitará esas ruinas. No serán personas, serán chacales, buitres, cabras salvajes y una criatura que el texto hebreo llama literalmente Lilith. El problema es que nadie sabe con exactitud qué quiso decir Isaías con esa palabra, y ese no saber ha generado a lo largo de 2700 años una de las historias más extrañas de toda la tradición judía. La de una mujer que se convirtió en la madre de todos los demonios, que varias culturas modernas convirtieron en símbolo feminista y que empezó probablemente como el nombre de un pájaro nocturno. Vamos a reconstruir paso a paso cómo pasó eso. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si te gusta este tipo de arqueología bíblica, palabra por palabra, déjame en los comentarios una. Suscríbete ahora, porque lo que viene te va a cambiar la forma de leer el resto del Antiguo Testamento. Isaías 34 no es un capítulo sobre esperanza, es un capítulo sobre venganza divina contra Edom. El texto promete fuego, azufre, ríos convertidos en brea, y luego, versículo tras versículo, describe qué quedará cuando todo termine. Silencio. Ruinas habitadas solo por animales. La lista es extensa. Pelícanos, erizos, cuervos, chacales, avestruces, criaturas peludas, que algunas traducciones llaman sátiros o machos cabríos. Y en medio de esa lista, una sola palabra: Lilith. Aquí está el problema que ha perseguido a traductores durante 2 milenios. Lilith aparece exactamente una vez en toda la Biblia hebrea, ni antes ni después. Los lingüistas llaman a esto un hapax legomenon, una palabra que solo aparece una vez sin ningún otro contexto bíblico con el que compararla. Cuando una palabra aparece 100 veces, puedes reconstruir su significado por acumulación. Cuando aparece una sola vez, dependes de pistas externas, la etimología, los idiomas vecinos, la tradición oral, y eso ha llevado a traducciones radicalmente distintas del mismo versículo. No es el único caso en la Biblia hebrea. La palabra Zohar, en el relato del diluvio de Génesis, aparece también una sola vez, y durante siglos los traductores discutieron si describía una ventana, un techo o incluso una piedra luminosa que iluminaba el interior del arca. La diferencia es que ese debate se quedó dentro de los círculos académicos. El de Lilith, en cambio, se escapó del texto y se convirtió en otra cosa completamente distinta. San Jerónimo, en el siglo IV, tradujo el Antiguo Testamento al latín directamente del hebreo, un trabajo monumental conocido como la Vulgata. Cuando llegó a Isaías 34:14, tradujo Lilith como la mía. Y la mía no es una palabra neutra. En la mitología grecorromana, la mía era una reina convertida en monstruo devorador de niños, condenada por Hera a no poder dormir nunca, obligada a arrancar a los hijos ajenos de sus cunas. Jerónimo, sin saberlo o queriéndolo, metió a un monstruo infanticida pagano dentro del texto profético hebreo.
Las traducciones posteriores tomaron caminos distintos. La versión King James inglesa de 1611 optó por Screech Owl, lechuza chillona. La Reina Valera española siguió una lógica parecida, lechuza. Otras versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional, prefieren criatura nocturna, más ambiguo. Y hay una tercera opción, la más honesta desde el punto de vista académico. Varias Biblias modernas simplemente no traducen la palabra, la transliteran, la dejan como Lilith, admitiendo que nadie sabe con certeza qué animal, criatura o entidad estaba describiendo Isaías. Para entender de dónde pudo salir esa palabra, hay que salir de Israel y mirar hacia Mesopotamia, donde ya circulaba, desde mucho antes, toda una familia de nombres casi idénticos. En acadio, la lengua de Babilonia y Asiria, existían los términos Lilu, para un demonio nocturno masculino, Lilitu, su contraparte femenina, y Ardat Lili, una especie de doncella demonio asociada con la noche y la tormenta. Estos nombres aparecen en tablillas de arcilla de miles de años de antigüedad, textos de incantación, amuletos protectores, fórmulas mágicas que las familias mesopotámicas usaban para proteger a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Estos demonios no eran figuras decorativas de la mitología, eran, para quien los invocaba en un amuleto, una amenaza real y cotidiana contra el parto y la infancia. Y si retrocedes todavía más en el tiempo, encuentras un rastro anterior incluso a los acadios. En un poema sumerio conocido como Gilgamesh y el árbol Ulupu, redactado varios siglos antes de que existiera Israel como pueblo, la diosa Inanna planta un árbol junto al río Éufrates con la intención de convertirlo con el tiempo en su trono. Pero antes de que pueda cortarlo, tres criaturas se instalan en él, una serpiente en las raíces, el pájaro Anzu en las ramas más altas y en el tronco, una figura femenina que el poema llama en sumerio Kisikil Lillake, un nombre que muchos asiriólogos traducen como la doncella Lil, la misma raíz que después dará Lilitu en acadio. Gilgamesh tiene que talar el árbol para expulsarla. Estamos hablando de un texto que es como mínimo 1500 años anterior al libro de Isaías. La familia de nombres Lil no nació en la Biblia. La Biblia, si acaso, heredó el final de una tradición que ya llevaba milenios circulando por Mesopotamia. Aquí es donde los lingüistas se dividen, y conviene decirlo con la precisión que merece. No hay consenso cerrado. Una parte de los eruditos defiende que Lilith en Isaías es directamente un préstamo lingüístico del acadio, que entró al hebreo durante o después del exilio babilónico, en el siglo VI a.C., cuando buena parte de la élite de Judá vivió deportada precisamente en Babilonia, en contacto directo con esa mitología. Otra corriente igual de seria sostiene que la palabra es genuinamente hebrea, derivada de Layil, noche, y que originariamente no tenía ninguna carga demoníaca. Era simplemente un adjetivo para describir un animal nocturno, probablemente una especie de ave o mamífero, que habita ruinas de noche. Bajo esta lectura, Isaías no estaba invocando ningún demonio, estaba describiendo con precisión zoológica la fauna que uno esperaría encontrar en un territorio abandonado. Lo que sí sabemos con más seguridad es que la ambigüedad ya existía muy pronto. El gran rollo de Isaías, uno de los manuscritos del Mar Muerto hallados en Qumran, datado alrededor del siglo II a.C., más de 700 años más antiguo que cualquier manuscrito bíblico hebreo que se conocía antes de ese hallazgo, conserva el versículo con una grafía que algunos especialistas leen más próxima a lo que después se convertiría en Lilith que la versión masorética estándar. No es una prueba definitiva de nada, pero sí es una señal de que ya en el segundo templo este nombre estaba en una zona gris entre animal nocturno y algo con nombre propio. Lo que sí sabemos con más seguridad es que la ambigüedad ya existía muy pronto. El gran rollo de Isaías, uno de los manuscritos del Mar Muerto hallados en Qumran, datado alrededor del siglo II a.C., más de 700 años más antiguo que cualquier manuscrito bíblico hebreo que se conocía antes de ese hallazgo, conserva el versículo con una grafía
que algunos especialistas leen más próxima a lo que después se convertiría en Lilith que la versión masotérica estándar. No es una prueba definitiva de nada, pero sí es una señal de que ya en el segundo templo este nombre estaba en una zona gris entre animal nocturno y algo con nombre propio. Pero la palabra sola, con toda su ambigüedad de traductor, no explica por qué hoy existen tatuajes, bandas de música y revistas con ese nombre. Para eso hace falta dar un salto de 1500 años hasta un texto que probablemente nunca pretendió que lo tomaran en serio. Se llama El alfabeto de Ben Sirá. Es un texto judío medieval de autoría anónima que los eruditos sitúan en algún punto entre el siglo VIII y el siglo X después de Cristo. El rango exacto sigue debatido. Es en buena parte una colección de historias irreverentes y con un humor bastante subido de tono sobre personajes bíblicos, escrita probablemente como sátira o entretenimiento popular, no como teología seria. Y en algún punto de ese texto, su autor anónimo decide responder a una pregunta que el Génesis deja completamente sin resolver. El primer capítulo del Génesis dice que Dios creó al ser humano, varón y hembra a la vez, mientras que en el segundo capítulo cuenta que Eva fue formada después de una costilla de Adán. Son dos relatos de creación distintos y generaciones de lectores judíos se habían preguntado quién era esa primera mujer del capítulo 1, si Eva llega recién en el capítulo 2. El alfabeto de Ben Sirá responde. Esa primera mujer se llama Lilith, fue formada de la tierra igual que Adán, al mismo tiempo que él, no a partir de su cuerpo. Y cuando Adán quiso tener relaciones con ella, exigiendo que se colocara debajo, Lilith se negó. Los dos fuimos formados de la misma tierra. ¿Por qué tengo que acostarme yo debajo? Adán no cedió. Lilith furiosa pronunció el nombre inefable de Dios, algo que, según la tradición, otorgaba un poder casi ilimitado a quien lo pronunciara correctamente y voló fuera del Edén. Dios envió a 3 ángeles a buscarla, Senoi, San Senoi y Semangelov. Lilith se negó a volver. Como castigo el texto dice que perdería 100 de sus hijos demonios cada día. Y a cambio ella juró vengarse convirtiéndose en amenaza permanente para los hijos de Adán. Perseguiría y mataría recién nacidos, a menos que vieran colgados sobre su cuna un amuleto con los nombres de esos 3 ángeles. Ese detalle final, los amuletos, no se quedó dentro del texto. Durante siglos, en comunidades judías de Europa y Oriente Medio, colgar amuletos con los nombres de Senoi, San Senoi y Semangelov en las habitaciones de parto fue una práctica real, documentada, transmitida de generación en generación. Un autor anónimo, que probablemente estaba escribiendo para hacer reír, terminó fundando un ritual de protección que se practicó en algunos lugares hasta bien entrado el siglo XX. El alfabeto de Ben Sirá no fue el final de la historia, fue apenas el segundo capítulo. 300 años más tarde, en la España del siglo XIII, el círculo de místicos judíos que produjo el Zohar, el texto central de la Cábala, retomó a Lilith y la ascendió de rango. Ya no era solo la primera esposa fugitiva de Adán, sino la consorte de Samuel, uno de los príncipes demoníacos, y se le llamó directamente reina de los demonios. Cada siglo que pasaba añadía una capa nueva sobre la anterior, y ninguna de esas capas se molestaba en borrar la de antes. Simplemente se apilaban. Para el siglo XIX, el pintor prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti pintó a Lady Lilith como una mujer seductora peinándose frente a un espejo, rodeada de flores narcóticas, fijando en el imaginario visual occidental la imagen final. Ya no ave nocturna, ya no demonio infanticida, sino femme fatal. 3 imágenes completamente distintas, construidos en 3 momentos históricos distintos, todas colgando del mismo nombre de 4 letras. En 1976, una revista judía feminista se fundó en Estados Unidos con un nombre que no era casual, Lilith Magazine. Décadas después, en 1997, una gira de conciertos formada exclusivamente por artistas mujeres, Tracy Chapman y Sheryl Crow entre otras, se llamó Lilith Fair, en un momento en que la industria musical sostenía literalmente que 2 artistas femeninas no podían sonar seguidas en la misma lista de radio sin aburrir a la audiencia. En ambos casos, el nombre elegido no fue el de una víctima ni el de un monstruo,
fue el de una mujer que se negó a acostarse debajo. La cultura pop actual no ha decidido cuál de las dos Lilith prefiere quedarse. La serie Supernatural la convirtió en un demonio original, la primera creación de Lucifer, cerrando el círculo de vuelta hacia el monstruo medieval. Otras ficciones de vampiros la mencionan como ancestro oscuro de todos los vampiros de la ficción moderna, y al mismo tiempo, en librerías de temática espiritual y feminista, sigue vendiéndose como símbolo de empoderamiento. La misma palabra, 4 imágenes activas al mismo tiempo, ninguna cancelando a las demás. Ahí está la vuelta de tuerca que conecta un versículo de Isaías con una revista neoyorquina de los años 70. La misma historia, mujer creada igual, mujer que exige quedar arriba, mujer castigada por eso, puede leerse de dos maneras completamente opuestas. Durante 1200 años, la tradición judía mayoritaria la leyó como advertencia. Esto es lo que le pasa a una mujer que no acepta su lugar. Se convierte en un monstruo que mata niños. Y en las últimas 5 décadas, otra lectura ha ido ganando terreno. Esto es lo que la tradición hace con una mujer que se niega a subordinarse, la convierte en el villano de su propia historia. Ninguna de las dos lecturas está en el texto original de Isaías, las dos son capas añadidas siglos después por gente que necesitaba que esa palabra significara algo más que ave nocturna. Y quizá ahí está la pregunta incómoda que este episodio te deja. ¿Cuántas de las etiquetas que cargas hoy nacieron igual? No de lo que tú eres, sino del miedo de alguien más a lo que serías si no te controlara. Te han llamado difícil, te han llamado demasiado, te han llamado, quizás sin usar esa palabra exacta, Lilith, la que no se queda quieta donde la pusieron. Y antes de aceptar esa etiqueta como si fuera tu naturaleza, valdría la pena preguntarte de dónde salió realmente y quién la necesitaba. Empezó siendo probablemente un ave que gritaba de noche entre las ruinas de un imperio caído. Terminó siendo la mujer que ciertas tradiciones temieron tanto que necesitaron convertirla en demonio para poder explicarla. Entre esos dos puntos hay 2700 años de traductores, escribas anónimos, exiliados en Babilonia y feministas de Manhattan, todos añadiendo una capa más a una sola palabra hebrea que en su origen probablemente no significa nada de esto. La pregunta que de verdad importa no es qué significa Lilith, es cuántas capas parecidas está cargando tu propia historia, cuántas etiquetas que crees que son tu identidad en realidad son el miedo de otro, heredado sin que nadie te lo explicara, repetido tantas veces que dejaste de preguntarte de dónde venía. En Fe con Espinas no domesticamos los textos, los destripamos capa por capa hasta encontrar lo que de verdad dicen y lo que de verdad dicen de ti. Si esta reconstrucción te ha hecho ver el texto de otra forma, coméntalo abajo. Y si quieres que sigamos destripando las palabras que la Biblia solo usa una vez, suscríbete. Quedan muchas más como esta. Hasta el próximo capítulo.